Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 35 millones y medio de personas en el mundo padecen demencia y cada año se registran 7,7 millones de nuevos diagnósticos. La más común es la enfermedad de Alzheimer, que representa entre el 60 y el 70% de los casos. De hecho, es frecuente a nivel popular asociar demencia con Alzheimer. Sin embargo, existen otras patologías que causan demencia también muy relevantes desde el punto de vista sanitario, social y científico. Entre ellas, la demencia por cuerpos de Lewy o de Levy, la demencia vascular, el llamado mal de las vacas locas o el que fue el principal problema neurológico en la primera mitad del siglo XX, la neurosífilis. A todas estas formas de demencia nos acercamos hoy en Sin Distancias. Más allá del Alzheimer, otras enfermedades que causan demencia. Así se titula un curso de extensión universitaria que han impartido los profesores del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED, Francisco Javier Moreno. Muchas gracias, Francisco Javier, por tu colaboración. Hola, Maite. Bueno, gracias a vosotros por invitarnos. Estamos encantados de estar aquí siempre que sea posible. Contigo también está Pedro Raúl Montoro Martínez, que también es un buen colaborador de estos programas, al que damos la bienvenida también hoy aquí. Buenos días, gracias Maite por invitarnos de nuevo. ¿Por qué un curso dedicado a otras demencias cuando es la enfermedad de Alzheimer, quizá la más frecuente y de la que todavía hay tanto por descubrir? Precisamente por eso, ¿no? Porque se habla mucho de la enfermedad de Alzheimer y quizá todo lo que se hable nunca sea de más, ¿no? Todas las cosas que vamos conociendo y que nos van contando la gente que estudia este tipo de problemas. Pero quizá precisamente por eso, porque hay otras demencias que también son muy prevalentes en la población, pese a que sean un poquito más desconocidas por el público en general, no por los neurólogos o los profesionales del ramo. Y entonces, pues yo creo que tanto Pedro como yo, que ya llevamos hechos varios cursos sobre este tema, nos apetecía quizá hacer algo que abundara más en el tema de las demencias y que diera a conocer estos otros problemas que también son interesantes, que también están presentes en la sociedad y que quizás son un poquito, como he dicho antes, más desconocidos por el público en general. Solemos asociar demencia con la enfermedad de Alzheimer, sin embargo, bueno, pues como vemos, hay otras enfermedades neurodegenerativas que también son importantes y que a lo mejor os habéis encontrado en el camino hacia ese descubrimiento o hacia esas investigaciones sobre el Alzheimer. Sí, además, algunas de las enfermedades que cursan o que causan demencia pueden ser de utilidad como modelo para intentar explicar el Alzheimer y también intentar tratarlo. Y en concreto me refiero al mal de las vacas locas, o lo que los neurólogos conocen como la encefalopatía espongiforme, que está provocada por un tipo de proteína infecciosa que puede servir de modelo explicativo para el funcionamiento del Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la enfermedad de Huntington, incluso la ELA. Ahora quizás tenemos más conocimiento de la ELA también porque hay unas campañas, ¿no? De estas campañas virales por internet, ¿no? Para concienciar a la gente. O sea que también pueden ser útiles, no porque sean demasiado prevalentes en la población, sino porque pueden ser útiles para tratar, intervenir y conocer mejor el Alzheimer, por ejemplo. Bueno, por tomar como referencia este curso que impartisteis en Islas Baleares, el 19 de septiembre y el 20 de septiembre, y en el que repasabais estas enfermedades neurodegenerativas más allá del Alzheimer, vamos a empezar por ejemplo, por la primera de ellas, Francisco Javier Moreno, y hablabas en primer lugar de la demencia por cuerpos de Levy. La demencia por cuerpos de Lewy o de Levy, como dependiendo un poco de eso hablamos también en el curso, ¿no? De este hombre Levy, pues era alemán, de origen judío, y bueno, él cuando en aquellos ya por los años 30 se vio obligado a emigrar de Alemania, es decir, a salir de Alemania. Y recabó primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos, y ahí en Estados Unidos se nacionalizó americano y cambió su nombre de Louis a Levy, de Levy a Louis. y este hombre, pues sí, efectivamente, allá por los años, creo que fue en el 1912, creo recordar, pues descubrió este tipo de corpúsculos, ¿no? Dentro de ciertas neuronas, de ciertas estructuras subcorticales, que él no llamó así, que él las estudió y
la descubrió y en fin, hizo los pertinentes análisis histopatológicos. Y posteriormente, creo que fue como unos 10 años después, otro neurólogo, creo que fue ruso, en su tesis doctoral habla de este tipo de estructuras, lo denomina cuerpos de Lewy o de Levy, digamos que en memoria, en honor, no en memoria porque entonces Levy todavía estaba vivo, en honor de quien lo había descubierto como 10 años antes. Este tipo de demencia es un tipo de demencia, bueno, yo no sé, yo creo que es interesante, siempre me gusta decir que de dónde viene la etimología de la palabra demencia, ¿no? Porque es un término latín, deriva del latín y significa, está formado por una raíz y un prefijo, ¿no? El prefijo significa es de y significa sin, y la raíz significa mens, que significa mente, ¿no? Bueno, este tipo de patología, este tipo de enfermedad es el tercer tipo más común de demencia, ¿de acuerdo? Y el segundo tipo más común de demencia cortical, ¿de acuerdo? O sea que el primero sería Alzheimer. Efectivamente, sí, esa es la pregunta que hacemos en el curso. Decimos, ¿sabe usted cuál es? Muy bien. El segundo sería la demencia vascular, pero no está tan claro si se estaría en segundo o tercer lugar. Desde luego, demencia tipo cortical, porque la demencia vascular, es un tipo más, el tipo de más subcortical, etcétera, etcétera. Estaría la demencia por cuerpos de Lewy, ¿de acuerdo? Francisco Javier, ¿y cuáles son las características de este tipo de demencia, la demencia de Levy? Bueno, pues las características principales, obviamente, es tener una demencia que es generalmente perder la memoria, o sea, lo que todos más algún otro síntoma asociado, como por ejemplo afasia, apraxia, etcétera, etcétera, ¿no? Los síntomas, hay unos criterios bien establecidos para esta demencia, aunque no es fácil de diagnosticar, no es fácil de diagnosticar, entre otras cosas porque no se presenta, las formas puras de la demencia no son tan comunes, ¿no? Suele venir muchas veces asociada a demencia tipo Alzheimer, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero los síntomas centrales que pueden poner al neurólogo en la pista de este problema son las fluctuaciones del estado de conciencia, que ahora diremos lo que es. Digamos que hay tres, una tríada podemos decir: las alucinaciones visuales, vívidas y recurrentes, ¿de acuerdo? Síntomas motores de parkinsonismo. Las fluctuaciones del estado de conciencia, pues, son cambios significativos en el estado de alerta de los pacientes, ¿no? Que pueden pasar de estar muy, muy excitados, muy tal, a estar totalmente casi desconectados del medio, ¿vale? Y esto puede durar, pues, días, horas, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden ser horas, pueden ser minutos, son bastante, digamos, floridos, ¿no? Bastante llamativos, al menos. El problema que hay con este tipo de problema de la fluctuación del estado de conciencia, que no son tan fácilmente localizables por el clínico in situ, sino que muchas veces son más bien reportadas por los familiares del paciente, claro, porque probablemente cuando el paciente está en la clínica, pues a lo mejor no está mostrando esta sintomatología. Quizá el parkinsonismo y estas cosas son más objetivables, pero este tipo de problemas no. ¿Las técnicas de neuroimagen nos estarían dando también una pista sobre esta enfermedad? Sí, también nos estarían dando pistas sobre este tipo de problemas. En cuanto a las alucinaciones visuales, por ejemplo, pues suelen ser más, digamos, más habituales las de tipo visual que otro tipo de alucinaciones, pero también pueden estar presentes, pues, auditivas, etcétera, etcétera. No tienen por qué ser, generalmente muchas veces el paciente no las manifiesta, no las vivencia como estresantes, pero puede que sea así. Uh-huh. Es decir, pues a lo mejor se le aparece su madre, o piensa que está su madre en el armario, o ve una vaca, o ve niños jugando, y a veces, pues, en otras ocasiones son de tipo más aterrador, o que le generan, digamos, distrés, ¿no? Le generan ansiedad y un estado incómodo. Y a los síntomas motores, por ejemplo, pues de tipo parkinsonismo, en este tipo de rigidez, de caídas, etcétera, etcétera. Eso, digamos, que es la tríada fundamental para el diagnóstico de este tipo de problemas. Pues sigamos por este recorrido, por otras demencias. Pedro Raúl Montoro, por ejemplo, el mal de las vacas locas, que también se puede agrupar en este aspecto dentro de ciertos tipos de demencias que nos pueden servir de modelo también para seguir avanzando, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Efectivamente, Maite, quizás
lo más interesante desde un punto de vista científico en este tipo de encefalopatías espongiformes. Se llaman así porque cuando se observa en el análisis post-mortem el cerebro de las personas o de los animales, porque es una enfermedad que también afecta a animales, por ejemplo, a las vacas, o que también ha afectado, como se conoce hace bastantes siglos, a las cabras o las ovejas, que es lo que se llamaba la rascadera o tembladera. Pero bueno, digamos que cuando se examina en el post-mortem macroscópicamente y microscópicamente, se observa que el cerebro está como agujereado, como si fuera una esponja o si fuera un queso de Gruyère. Pero lo más interesante desde un punto de vista científico, como decía, es que el agente infeccioso que causa la patología del mal de las vacas locas es una proteína. Y esto en su momento supuso toda una revolución, porque hasta los años 80 se consideraba que solamente los virus, bacterias o algunos tipos de hongos eran los que estaban capacitados para poder generar una infección. ¿Por qué? Pues porque tenían ADN, ácidos nucleicos, y eso les permitía poder replicarse. Ya fuera utilizando un huésped, como hacen los virus, o ya fuera por reproducción asexual, que es la que utilizan las bacterias. Entonces fue toda una revolución descubrir que en el mal de las vacas locas no había ningún virus, ninguna bacteria, ningún hongo, ningún agente infeccioso al uso, sino lo que había era una proteína que tenía la capacidad de infectar a otras proteínas simplemente por el mero contacto. Digamos que era una proteína patológica que al contactar con otras proteínas sanas las convertía en patológicas a las otras. Y esto, el fisiólogo que lo descubrió, que fue Stanley Prusiner, un fisiólogo norteamericano, que luego recibió el premio Nobel en el año 1997 por este descubrimiento, denominó esta proteína con el nombre de prión, que es al fin y al cabo una unión entre proteína e infección, ¿no? Y esto ha sido toda una revolución, y lo curioso o lo interesante es que examinando las enfermedades neurodegenerativas que conocemos, como el Alzheimer, como la enfermedad de Huntington, como la de cuerpo de Lewy, incluso como el Parkinson, como la ELA, demencia frontotemporal, todas estas comparten también un fundamento proteínico. Es un mal funcionamiento de las proteínas. De manera que si logramos encontrar un modelo común para todas esas enfermedades, muy probablemente el tratamiento que se aplique con esa diana terapéutica, buscar que no ocurra esa transformación patológica de una proteína a otra proteína maligna o patológica, estaremos muy cerca de encontrar procedimientos terapéuticos. Eso es lo más interesante, porque en realidad la encefalopatía espongiforme es una enfermedad extremadamente rara, muy poco frecuente, se estima que en torno a un caso o dos por millón de habitantes, y la conocida como variante de esta enfermedad es la que surgió en los años 80, transmitida desde vacas infectadas, el mal de las vacas locas. Aunque era una enfermedad que ya se conocía desde principios del siglo XX, pero es una enfermedad extremadamente infrecuente. Ni muchísimo menos llega al nivel de incidencia o prevalencia que tiene la demencia tipo Alzheimer, demencia vascular o incluso demencia por cuerpo de Lewy, de la que hablaba Javier antes. Pero su investigación ha abierto puertas importantes para averiguar las causas o los engranajes, como decíamos en un programa anterior, sí, de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y del Parkinson y de otras demencias, como has dicho. Ese ha sido quizás su principal interés científico, servir como modelo explicativo en enfermedades con base proteínica, como todas estas que estamos nombrando. Uh-huh. En Sin Distancias nos acompañan hoy Francisco Javier Moreno y Pedro Raúl Montoro, profesores de Psicología de la Percepción en el Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED, especialistas en funcionamiento cognitivo y demencias. Con su ayuda estamos hablando de algunas demencias, de algunas enfermedades neurodegenerativas menos conocidas que el Alzheimer, pero no por ello menos relevantes a nivel social, sanitario y científico. Decía Francisco Javier Moreno antes que la demencia vascular pues era una de las más frecuentes. ¿En qué consiste exactamente la demencia vascular? La demencia vascular, básicamente, perdón, que me retiro mucho del micrófono, es una demencia que a veces se la llama, en ocasiones los expertos la colocan como una demencia secundaria, ¿eh? Es decir, que hay una causa, digamos, más o menos localizada, más o menos explícita, que está causando ese tipo de demencia. Generalmente este tipo de patología, este tipo de enfermedad está estrechamente, está vinculada a los trastornos de riego sanguíneo cerebral, ¿no? Lo típico. La falta de riego. Eso es, la falta de riego, ¿eh?
Entonces, quizá una de las peculiaridades que tiene este tipo de demencia frente a otras como por ejemplo, pues yo qué sé, la enfermedad de Alzheimer o otro tipo de patologías como cuerpo de Lewy, etcétera, es que tenemos un cierto grado de libertad, un cierto grado de poder hacer una prevención de este tipo de problemas. Pues ¿por qué? Pues hombre, pues porque si nosotros incidimos, digamos, en los factores que están ligados a esos posibles problemas circulatorios, de riesgo, etcétera, pues de alguna forma podemos hacer cierta prevención ¿de acuerdo? Siempre estamos hablando entre comillas y con muchos, en fin, no podemos hacer cierta prevención frente a este tipo de demencias. Vamos a ver, si tú, por ejemplo, tienes una hipercolesterolemia, creo que lo he dicho bien, o tienes problemas de presión sanguínea, de presión arterial, etcétera, etcétera, eres más proclive a tener un tipo, por ejemplo, un ictus, ¿no? O un problema de sangrado del cerebro, ¿no? Y todos estos problemas, es decir, si tú controlas, por ejemplo, tu alimentación, la vida sedentaria, en vez de tomarte una botellita de vino, pues te tomas solamente un vasito, abandonas el tabaco, etcétera, etcétera. En fin, todos estos factores que conocemos perfectamente hoy en día, que es que todo el mundo, por eso digo que está muy unido al comportamiento, es que podemos incidir directamente en ellos. En el caso de la demencia tipo Alzheimer no sabemos lo que la causa, no sabemos lo que puede ser, no sabemos si dejando de envolver los bocadillos con papel de plata, todas estas cosas que se dicen, ¿no? Podemos incidir, no, pero lo que está claro es que si yo tengo unas pautas de vida saludable, pues de alguna forma puedo estar previniendo el padecer este tipo de demencia en un futuro. El estilo de vida entonces tiene muchísimo que ver. Efectivamente. Por eso te digo que está muy ligada, puede estar en parte ligada a nuestro comportamiento, y sobre nuestro comportamiento sí podemos influir. No podemos influir sobre las proteínas, no podemos influir sobre los genes que codifican esas proteínas y sobre todos esos factores, pero sin embargo sí podemos influir en abandonar el tabaco, dejar de beber alcohol en plan, bueno, digamos más nocivo, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Y la demencia vascular tendría algo que ver con ser precursor de alguna manera de otro tipo de demencia como el Alzheimer? Es una buena pregunta esa. Tanto como ser precursor, yo no lo entendería así. Lo que sí que es muy habitual es la presencia en la clínica de lo que se llama demencia mixta, que es pacientes que presentan enfermedad de Alzheimer y que presentan también lesiones vasculares, ¿vale? Obviamente, todas estas cosas pues pueden redundar en otro tipo de problemas o en problemas, digamos, no puramente derivados o no tan puramente como los que se ven en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sino en otro tipo, a lo mejor, de problemas como, por ejemplo, yo qué sé, problemas de movimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en examen post-mortem de casos, algún estudio por ahí ha informado de que sobre el 70% de los casos diagnosticados en vida presentaban patología de enfermedad de Alzheimer en examen post-mortem, ¿eh? O sea que es bastante habitual presentar ese tipo de patología mixta, sobre todo cuando la persona se va haciendo más mayor. Es decir, ya sabéis, bueno, pues según nos vamos haciendo mayor, pues digamos que nos vamos deteriorando poquito a poco, y es más habitual que, por ejemplo, los ancianos presenten este tipo de problemas de ictus, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces están cursando de forma silente, es decir, no son observados en el comportamiento de la persona. Depende de dónde sufras el ictus o del problema que te esté causando, o sea, o el problema derivado de esa falta de riego. Por ejemplo, si afecta a una gran arteria, pues obviamente el daño va a ser terrible y va a estar muy localizado en la zona cerebral que deja de ser irrigado por esa gran arteria. Es decir, si tú cortas el agua en un barrio, pues todo el barrio se queda sin agua, ¿no? Si cortas en un bloque, solamente se queda el bloque. No sé si me estoy explicando. Es decir, por eso a veces este tipo de problemas como la demencia vascular producen un patrón de deterioro que es ligeramente diferente al de otros tipos como la más cortical, es decir, otro tipo de problemas, ¿vale? No, por ejemplo, no tiene por qué
causar tantos problemas de afasia, aprasia, agnosia, etcétera, etcétera. ¿Y cómo cursa esta demencia vascular? ¿Cuál es su desarrollo? Depende siempre del número, de la localización y de la gravedad del accidente cerebrovascular, que es el causante, ¿no? Bueno, a diferencia de, por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer, que tiene un tipo como más, quizá más gradual, más, lentamente progresivo, tampoco tan lentamente a veces en determinados casos, pero la enfermedad de la demencia tipo vascular es una demencia que va como a saltos, no va como, el deterioro es como en escalones, así como muy, muy abrupto, ¿no? Pues a lo mejor el paciente está básicamente bien, sufre un ictus, esto le provoca un daño y claro, y se deteriora. Y a lo mejor puede coexistir en ese estado, a lo mejor mejorar un poquito y luego hasta el siguiente ictus que le va y cada vez va como en escalones, ¿no? Digamos que no dibujaría esa curva, no digamos tal, sino que va en escalones, ¿no? Obviamente, si el deterioro se produce en una gran arteria, como hemos dicho, es decir, si tú cortas el agua de todo un barrio, pues afectas a muchísima zona noble en este caso del barrio, del cerebro, ¿vale? A veces no es infrecuente que el ictus ese que se ha producido pase inadvertido, es decir, es silente, ¿no? Son ictus que se llaman silentes porque no están causando daño aparente en la conducta de la persona, a pesar de que fisiológicamente o cerebralmente en el tejido sí que se ha producido ya daño. Es muy frecuente que, a diferencia, por ejemplo, si vamos a volver otra vez, de patologías de demencias tipo más corticales, que los pacientes suelen ser conscientes de ese deterioro, ¿no? Porque claro, les da tal, a lo mejor pues no fallece el paciente, queda más o menos tocado, más o menos, el hombre se está dando cuenta de que se va deteriorando poco a poco y está muy asociada, quizá de forma, yo creo que significativa, a la presencia de depresión en los pacientes, obviamente, porque es que el paciente está ahí muy vigilante, está ahí, claro, sabe que probablemente hay pocas cosas que pueda hacer y está, pues, obviamente eso influye en su estado de ánimo. Bueno, dentro de este grupo de demencias, Pedro Raúl Montoro, nos quedaría a lo mejor otra, de la que tú también te ocupaste en este curso del que estamos hablando, que es la neurosífilis. Efectivamente, aunque de nuevo es poco frecuente, quizás es interesante porque durante la primera mitad del siglo XX, sin lugar a dudas, era el problema neurológico más común. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero el doctor Alois Alzheimer era experto en neurosífilis. Es que en aquellos tiempos la neurosífilis suponía entre el 30 y el 40% de todos los ingresos en los hospitales psiquiátricos. A veces se dice que Alzheimer se falleció como un experto en neurosífilis y resucitó como un experto en la enfermedad de Alzheimer, que en aquellos tiempos no era ningún problema social ni tenía apenas interés científico. Era un descubrimiento menor para él. Con el paso del tiempo, en cambio, con el aumento de esperanza de vida, pues se ha convertido desgraciadamente una epidemia. Pero lo que era epidemia en aquellos tiempos, la demencia más común a principios del siglo XX, como digo, era la neurosífilis. También es muy interesante darse cuenta que se tardó mucho tiempo en vincular las primeras fases de la sífilis, que suelen consistir en lo que se llama el chancro sifilítico o las espinas sifilíticas, es decir, son problemas que son cutáneos, que afectan a la piel. Se tardó muchísimo tiempo en poder conectar esos problemas, esas primeras fases, con esta tercera fase de la sífilis, que afecta a la médula espinal y al cerebro y que puede ocurrir hasta 10 o 20 años después de las primeras fases de la sífilis. O sea que hasta el siglo XX no se descubrió que lo que ellos llamaban parálisis general progresiva en realidad era la tercera fase de la sífilis. En el curso hicimos un recorrido por la historia de la sífilis. La historia de la sífilis es recorrer la historia de la edad moderna, porque la sífilis fue una de las riquezas, por así decirlo, por desgracia en este caso, que trajo Colón en sus barcos, en su primer viaje desde América. No existía ese tipo de enfermedad en Europa y quizás el primer afectado fue Martín Alonso Pinzón, que falleció a los pocos meses de regresar de América con esta enfermedad y que rápidamente se expandió por toda Europa a principios del siglo XVI y fue una epidemia que afectó a 1 de cada 3 habitantes de aquella época con una mortalidad de en torno al 10%. Fue una auténtica epidemia, ¿no? Hoy en día no es así, ni mucho menos, aunque también quiero destacar que en los últimos años se está produciendo un repunte de la sífilis, quizás, sobre todo en el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos, quizás porque se han relajado un poco las políticas de prevención de las enfermedades venéreas. Hubo unas políticas muy fuertes de
divulgación de métodos de prevención en los años 80 y 90, cuando surgió el SIDA, pero desde que ha comenzado el siglo XXI, parece que se han relajado un poco en los países occidentales estos controles, estas medidas, y hay un repunte de este tipo de enfermedades venéreas, como la sífilis, ¿no? Afortunadamente, hoy en día, la tercera fase de la sífilis es muy, muy infrecuente, porque desde que se descubrió la penicilina, pues se encontró la forma de acabar con el agente infeccioso de la neurosífilis, que en este caso sí que es un agente más común, es una bacteria, no es de origen proteínico como la que comentábamos antes. Bueno, en todo caso es una historia curiosa, ¿no? Es una historia curiosa y también habla de lo difícil a veces en ciencia, que es conectar eventos que están separados en el tiempo. Estamos hablando de que es una enfermedad que aparentemente desaparece cuando desaparecen esos síntomas cutáneos, pero en realidad no ha desaparecido. La bacteria está latente, está trabajando. Lo que pasa es que entra en otra fase que años después, cuando ya afecta al sistema nervioso, entonces demuestra quizás su cara más salvaje, que son los problemas demenciales y los problemas de movimiento que tiene asociada a lo que llamamos neurosífilis. Bueno, pues después de este recorrido que hemos hecho por las demencias más frecuentes, además del Alzheimer en primer lugar, me gustaría terminar comentando un libro que acaba de publicar Francisco Javier Moreno con Iván Moratilla Pérez, que se titula Demencia, ¿qué es y cómo puede tratarse? Cuéntanos, ¿en qué consiste este libro? ¿Qué es lo que habéis pretendido? ¿Con qué objetivo y a quién va dirigido? Bueno, pues es una invitación que gentilmente nos hizo la editorial Síntesis a Iván Moratilla y a mí, y que bueno, que la verdad es que nos pareció un reto interesante y como todo reto, pues lo abordamos en su día hace ya unos años. Bueno, empezamos hace unos años. Ya sabéis que el desarrollo de un libro, la gestación, el desarrollo, pues es muy larga. Yo creo que es un libro que es bastante actual, está escrito con bastante rigor científico, pero yo creo que a su vez quizás hemos conseguido, tanto Iván como yo, que pueda ser leído fácilmente por el público en general. Quiero decir, que tampoco tenga... Es decir, en algunos aspectos sí intenta ser profundo, y es profundo porque no se pueden tratar de otras formas que profundizando un poquito, pero a su vez está también escrito, lo cual es muy difícil, como todos sabéis, para que pueda ser, digamos, seguido por la mayoría del público interesado en este tipo de problemas. Sí, por tanto, por profesionales como a lo mejor para los cuidadores también es una buena Sí, fundamentalmente ayuda. Para los cuidadores y para los familiares de los enfermos, que bueno, que pues vamos un poco desde lo que es la etiología, de criterios diagnósticos, etcétera, factores, diferentes factores, hasta también cómo se puede intentar ayudar, qué cosas deben saber los familiares, qué cosas deben saber los cuidadores, que es interesante saber de este tipo de problemas. Muy bien, pues te lo agradecemos, que tengáis mucho éxito con este libro, Demencia, ¿qué es y cómo puede tratarse?, editado por Síntesis. Francisco Javier Moreno Martínez e Iván Moratilla Pérez son los autores. Gracias. Y muchísimas gracias también a Pedro Raúl Montoro, que nos ha acompañado hoy aquí. Y nada, hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima, gracias por todo. Gracias.